Muchos de ustedes se han enterado de que Juan Miguel Pérez, sociólogo, profesor universitario, ha sido destituido del Ministerio de Educación, donde trabajaba encabezando el Departamento de Estudios Sociales y Socioeducativos de esa institución. Y todavía mucha gente se está preguntando cuál fue la causa, porque ya tenía 7 años. Dicen que fue que hizo una crítica a la clase gobernante. Se pasó. ¿Cómo es la cosa? Se pasó, entonces. ¿Cómo fue que se te fue la mano, Juan Miguel? No, A ver, explícanos eso. se le fue la mano a ellos. Sí. Bueno, yo tengo 7 años de vida laboral en el Ministerio de Educación. Inicié con una posición honorífica como miembro del Consejo Nacional de Educación. Pasé luego por nombramiento de la ministra de entonces, Josefina Pimentel, en el año 2012 como director nacional de la educación secundaria en la modalidad general. Y luego, 2 años posteriores a eso, solicité mi traslado a un área más académica del ministerio, que es el Instituto de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa, el IDEICE, donde ocupé los cargos de director de estudios nacionales y recientemente de estudios socioeducativos. Durante ese tiempo, precisamente cuando yo solicité mi traslado de la Dirección de Educación Secundaria, lo hice porque esa es una posición que por su envergadura ocupa cierta responsabilidad política y hay un contacto directo con el ministro y sus viceministros. Y precisamente para también participar y ejercer mi oficio como sociólogo y profesor universitario y crítico de la sociedad, pues quise moverme del lugar y solicité ese traslado que se hizo en el año 2014 para que yo pueda, aún descendiendo... ¿Quién era el ministro en ese...? Amarante Barel. Amarante Barel. Y entonces poder yo participar y hacer paralelamente mi vida laboral a mi vida académica y mi vida pública. Y hasta este entonces todo iba bien, como decía la película. Pero la semana pasada se me comunicó el viernes de la semana pasada que yo había sido cancelado del Ministerio de Educación por órdenes superiores directamente emanadas del despacho del ministro de Educación, y cuando yo interpelé a la persona que me lo estaba comunicando, me transmitieron la información que fue debido a mi participación en el programa de Edith Febles del día 24 de julio, en el que yo supuestamente... ¿Qué fue lo que dijiste ahí? Yo volví a ver el video, a ver... Ya había pasado lo de, ya Danilo había hablado. Exacto, era un análisis del discurso, donde esencialmente yo explicaba las razones, primero, de la incoherencia del discurso en relación a los hechos, y segundo, las explicaciones de cómo Danilo Medina fue derrotado, sea por la presión internacional, sea por la insuficiencia en la compra de posibles legisladores adeptos a su causa, y también por la calle, que a través de diferentes organizaciones produjeron una presión social que elevó el costo, vamos a llamarle así, de lo que pudiera haber sido la venta de esos legisladores que titubeaban en un momento determinado. Eso. Ese fue tu análisis. Ese fue el análisis. Bueno, pero es que tú te fuiste algo más que crítica a la clase dominante. Claro. Tú te pusiste a decir que el presidente había sido derrotado. Así mismo, en el ejercicio de mis funciones. Un presidente que triunfó, que demostró otra vez más. Claro, en el ejercicio de mis funciones como sociólogo, ante una periodista como Edith Febles, yo hago los análisis argumentados de rigor, yo no violé ninguna ley, pero detrás de esta desvinculación lo que hay es un ejercicio de intolerancia, pero más que un ejercicio de intolerancia cualquiera, es un ejercicio de escarmiento. Es decir, es un mensaje que el partido oficial, sobre todo en la tendencia gobernante, envía a todo funcionario, a todo servidor público que tenga alguna disidencia con el discurso oficial, de que ellos no están jugando, de que de ahora en adelante quien salga de la línea que ellos consideran que es la que todo servidor público debe obedecer, porque ellos han hecho del Estado una especie de finca, una especie de propiedad privada, pues pagará las consecuencias que yo estoy pagando en este momento, y que con mucha tranquilidad y serenidad la asumo, la denuncio, porque ellos están en el derecho de desvincular a quien quieran.
Lo extraño es que lo desvinculen a uno por esas ideas que supuestamente desde un Ministerio de Educación que está supuesto a enseñarle a los niños, niñas y adolescentes qué es lo que es la democracia y cómo se convive en democracia y cuál es el elemento crítico. Esa es una de las 8 competencias que el nuevo currículum busca inculcar en los niños, niñas y adolescentes. Entonces es contradictorio que el liderazgo de ese ministerio actúe con tanto autoritarismo, pero ya en la historia dominicana ven acá, hemos visto pero eso. tú habías pasado todos estos años, tú viniste al programa de nosotros varias veces, Claro. y tú siempre hiciste tus análisis. Así es. Con bastante independencia. Es más, yo ni sabía que tú trabajabas en el Ministerio de Educación. No, hasta ahora había una tolerancia. Tú siempre mantuviste tu análisis, tu visión como profesional de la ciencia. Claro que sí, había políticas sociales. Y había perfecta convivencia en la diversidad. Lo que pasa es que ha habido un deterioro. Y ese deterioro proviene esencialmente de la irrupción en el campo del MINER, que hasta este momento había presentado cierta tolerancia diferente a otros ministerios, porque los técnicos del MINER siempre habían conservado una tradición interpartidaria, incluso hasta personas que no pertenecían a partidos específicos, como es mi caso, por ejemplo. Yo no soy miembro de ningún partido. Pero aún así se había convivido de una manera bastante armoniosa. Pero yo creo que la llegada de ministros que nada tienen que ver con la educación, que saben muy poco de educación y que saben muy poco de lo que implica los esfuerzos necesarios que tiene que llevar a cabo una comunidad de aprendizajes, como son los técnicos, sí, por supuesto, como son los técnicos del MINER, que de manera ardua buscan las soluciones a los problemas de hoy y las posibles innovaciones que podrían mejorar la calidad de los aprendizajes de nuestros niños y niñas, que no es cosa fácil. Esto está además totalmente contradictorio, porque en el magisterio se hace carrera y existe un escalafón establecido inclusive por ley, que se supone debe ser respetado. Claro. Se hizo recientemente concursos para escoger inclusive a los directores de distritos escolares y directores regionales, y eso la sociedad lo aplaudió. Entonces, esto es contradictorio. Sí, porque mira que lo que pasa, yo hablaba del deterioro, porque esto hay que visualizarlo más allá de mi caso. Mi caso es simplemente el ejemplo, ¿no?, de lo que ellos quieren implantar, reitero, tratando de amedrentar cualquier posible y futura disidencia del discurso oficial. Yo creo que aquí lo esencial es mostrarle al país que, que la institucionalidad de ellos es la no institucionalidad. Es decir, el método de ellos actuar, de esa ala radical, fundamentalista del danilismo, es considerar que aquí la institucionalidad que hasta ahora, ¿no?, la institucionalidad que hasta ahora se había conquistado, la precaria que existe, eso ellos no tienen reparo ni escrúpulo alguno en saltársela, ¿no? Bueno, Juan Miguel, tú hiciste estudios, primero sociología en la Universidad de París. Después hiciste alguna especialidad también en la Universidad de Columbia. ¿Qué fue lo que tú hiciste en Columbia? Educación. En Nueva York, en educación. Educación, sí. Entonces eres sociólogo y tú tienes un doctorado pendiente en ciencia política. En Columbia. En Columbia, que lo tiene. ¿Está todavía trabajando? Ahora, por razones personales, tuve que aplazarlo durante un tiempo y ahora lo estoy terminando. Creo que ahora me va a dar un poquito de espacio y tiempo para poder concluirlo precisamente, sobre la pedagogía de adultos en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bueno, pero tú tienes los instrumentos para hacer análisis bastante bien aproximados de la realidad de la sociedad dominicana. ¿Cómo tú definirías este panorama que afronta el país? Como que hay demasiada incertidumbre de cara todavía a los procesos, porque dentro de menos de 2 meses son las primarias. Ya estamos a 9 semanas. Sí, mire, don Juan Bolívar y Adalberto, cada vez que se me hace preguntas de ese tipo, el primer lamento que hago es un diagnóstico, o el primer diagnóstico es un lamento, que tiene que ver con el distanciamiento de la política, de lo político y del ejercicio de la política de parte de la gente, que al final son ellos y ellas las que deberían hacer constituirse en poder, en soberanía y por ende en democracia. Pero lamentablemente el sistema político actual ha distanciado a la clase dirigente o la clase políticamente activa que tiene algún tipo de participación directa en los grupos organizados de representación
de lo que es la inmensa mayoría de la gente. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría de la gente lamentablemente está vinculada a tareas de sobrevivencia. Eso es lo que el neoliberalismo ha hecho con ellos. Y además, porque ha habido un descuido muy importante de parte de la clase política, en específico de la clase política opositora, en vincularse a los sectores populares, a la gente como tal, por todos estos elementos que muchas veces la clase política se aísla. Y muchas veces hay menos diferencia entre los partidos de la clase política que lo que lo diferencian a ellos de la gente misma. Y eso es lo lamentable de cómo va el país por un lado y cómo va el país por el otro. Es decir, todos los escándalos que nosotros vemos actualmente que se están dando dentro de la esfera de lo político, a nivel de ley de partidos, de la precaria institucionalidad electoral que tenemos, de un partido oficialista prácticamente Estado, etcétera, todo eso está prácticamente al margen o muy distanciado de los intereses de la gente, que son los que podrían llevar a cabo un proceso real de cambio. Sostener los procesos políticos aquí no puede ser únicamente a partir de un liderazgo. Pero también hay una gran alienación, por ejemplo, si uno lo ve por sectores, uno dice, ¿y en qué está el movimiento sindical dominicano? No, ¿En qué está la izquierda dominicana? ¿En cómo está de dispersa y de subdividida? No hago diferenciación alguna. Los académicos, uno dice, ¿en qué están las academias y los académicos claro, en el país? Cuando digo la clase política, incluyo no solamente a los partidos políticos. Bueno, incluyo a los sectores pensantes. La academia en este país brilla hoy por su ausencia, y todo eso ha sido un desmonte gradual de las condiciones de posibilidad de incidir. Teníamos hace 20, 30 años suplementos donde vehiculaban las ideas. Hoy prácticamente la clase intelectual de este país o está suscrita al poder o está vinculada a procesos de ONG que, preñados de buena intención, son desmovilizaciones políticas que se convierten en activismo social. Entonces, lamentablemente tenemos hoy en día una precariedad que abarca todos los sectores y, por supuesto, en el caso, por ejemplo, gremial, a nivel de asociaciones y grupos barriales, el neoliberalismo ha hecho su trabajo de desmonte pero también. además ha habido un trabajo de cooptación planificado desde el gobierno del PLD. Cooptación y conversión. Para cooptación primero como funcionarios y burócratas, y luego conversión por necesidad de que, ya que tengo este menú, me va a ser difícil dejarlo, porque entonces brincar hacia lo Por intelectual. eso es que yo sostengo que no es solamente la crisis, no es solamente del partidismo político. No es la partidocracia, es una crisis muy profunda de la sociedad. Claro, pero la partidocracia ha sido parte importante, por supuesto. Y ha sido no solamente la ejecutora, sino que ha sido la clase subalterna de la clase económica, que es al final la que tiene las riendas del sistema político. Yo argumento de que esta es una sociedad golpista por dos razones. Es la misma sociedad del año 63, que salvo el período de la República en Armas de Camaño y de lo que pasó aquí en el 65, en esos meses de heroica batalla contra la intervención militar norteamericana, salvo en ese momento aquí ha habido una república que todavía obedece a criterios no solamente ideológicamente conservadores, ¿no? Sino también que literalmente, o sea, hoy, por ejemplo, Ramfis, ¿de quién es heredero políticamente Ramfis Trujillo? No es de Trujillo, no es de su abuelo, no, es de la clase política que, subalterna de la clase económica, ha hecho posible que su fondo de mercado, su fondo de comercio, esté todavía vigente en este país, ¿no? Querer a partir de fantasmas que creíamos ya absolutamente superados dentro de la actividad pública de nuestro país, como el legado trujillista, la precariedad de una educación absolutamente mediocre en el plano del desarrollo de la conciencia crítica, por ejemplo, ha dado lugar a que esta persona sea hoy una figura, pero también las decepciones y frustraciones que ha sufrido la gente con la clase política. Juan Miguel, ¿y cómo tú ves el panorama electoral en el que estamos ya inmersos? ¿Qué tú crees? ¿Qué se puede hacer frente a ese cuadro de descomposición que hay? Para abrir un poquito de espacio. ¿Cómo romper ese cuadro? La unidad es fundamental. El momento histórico que vive la nación dominicana de hartazgo, de hastío,
hace que la unidad sea, sobre todo en los sectores, por supuesto, opositores al actual bando oficialista, es la consigna más importante. Un programa que tiene que ser comprendido primero por los actores que protagonizarían a través de sus organizaciones esa unidad, comenzando en primer lugar por los llamados pequeños partidos y por supuesto la idea que tiene que tener el PRM súper clara, que ellos solo están muy lejos de ganar, por dos razones. Primero, muchas gracias, porque vencer al PLD y sus instituciones tiene que ser por un amplio margen, ¿no? Tiene que ser una oleada que prácticamente anule cualquier intento Bueno, fraudulento. pero el PRM ha reconocido eso y lo ha hecho en público varias veces, aquí mismo en el programa, y lo hace en una mesa de concertación, lo ha hecho. Y ha dicho que reconoce que para romper esa maquinaria de dominación se requiere una amplia alianza político y social. Sí, el problema es que hay muchos grupos, incluso progresistas, que no quieren juntarse con el PRM, le tienen miedo a mancharse las manos y los pies, o porque creen que son puros, o que desde posiciones puritanas van a romper algo, van a ganar algo. Sí, eso, y por ahí empiezan las dificultades de la unidad. Eso es posible, pero y estoy totalmente de acuerdo con usted, pero yo también le asignaría una parte de responsabilidad a estos liderazgos, no solamente a nivel de lo que significa la unidad, ¿no? De ir a buscar, sobre todo quien está en posición hegemónica en el lado opositor, es quien más responsabilidad tiene en cualquier negociación por la unidad, ¿no? Decía una máxima maoísta de ya tiempos atrás que decía que entre un simpatizante cualquiera y un militante, el militante era el responsable de cualquier cosa que pasara en esa relación. Y entre un cuadro dirigente y el militante era el cuadro quien tenía. Entonces, el PRM, por su posición dominante, incrustado en las instituciones con miembros elegidos a nivel de alcaldía, a nivel de diputados, incluso a nivel de senaduría, es aquel que tiene la responsabilidad de liderar ese proceso unitario, independientemente que esos grupos pequeños sean difíciles, eso lo conocemos, pero yo creo que ha llegado el momento de deponer muchos de esos elementos para poder crear. Y lo otro, yo creo que ellos también son víctimas de sus propias acciones, o sea, el PRM es parte de la partidocracia que ha decepcionado a este pueblo, y yo creo que ellos no han sabido romper lo suficiente con ese pasado, con ese estigma que lleva la partidocracia en la mayoría de los espíritus de la gente. Y yo creo que reinventar la política en nuestro país es un imperativo categórico hoy para poder acercarse a la gente y poder hacer de que la gente gane eso que se ha perdido hace mucho, que es cierto crédito público en ese tipo de organizaciones. Yo creo que ha faltado un discurso ¿Hay posibilidad, tú ves alguna posibilidad de desplazar al PLD del poder? Que además de estar desgastado en el poder, de haber encabezado un proyecto que hoy no parece tan válido como le pareció a la gente hacia atrás, además de esto, está dividido. Sí. No es imposible, ellos pueden perder el poder. Lo que pasa es que ellos están, y en mi caso es un síntoma, hay una cierta desesperación, hay yo diría un aferramiento al poder, ¿no? O a echarle la culpa a elementos internos del propio gobierno de los problemas que están cosechando. Pero yo recuerdo en el 98. Pero a ellos no le queda de otra, Adalberto, o sea, al danilismo solo le queda aferrarse al poder. Claro. Independientemente que sea muy probable que cualquiera que gane, incluso el PRM, no haya acciones como la que el pueblo está esperando ante sus verdugos de estos cuatrenios. Lamentablemente, lo que se espera es una reproducción del sistema político. Y por eso te digo que no ha sido suficientemente claro el mensaje político del PRM para sentar diferencia y establecer una radical, y digo radical en el sentido de raíz. No, pero una radical eso no lo contiene el PRM, bueno, ninguna posición no, radical. Pero por supuesto que y no, pero ese es el problema. Son pero no muy estoy hablando ideológico. Pero no estoy hablando ideológicamente. No, pero son
en este momento sí, pero promotora de la democracia. El problema aquí no tiene que ver con temas de ideología. El problema es el hartazgo de la gente. Y si tú no le presentas una clara y neta, cuando digo radical es clara y neta diferenciación de una oferta política en relación a la partidocracia. Eso es evidente. Exactamente. Entonces por eso es que todavía la gente no ha podido asimilar. No la hay, parece que no hay tiempo de aquí a las elecciones. No, porque imagínate tú, un elector, no, como usted muy bien dice, alienado, sobreseído por todo lo que significaría su sobrevivencia material primero, antes que todo, antes que cualquier participación o involucramiento en política. Si no ve una clara y determinada ruptura con el pasado, no se va a involucrar en algo que le huela a más de lo mismo. Aún no esté ese grupo en el poder todavía. ¿Y tú crees que en la masa de la población ese es el sentimiento? ¿Realmente tiene ese nivel de conciencia o tú estás hablando de las minorías que como nosotros somos más críticos y tenemos unas expectativas mayores? Aquí la política de victoria ante el PLD no va a surgir tanto del patrimonio político que lleve un proceso opositor, pero sobre todo insistir en la debilidad de la oferta PLDista. Es decir, por ejemplo, cómo es que figuras de la farándula que quisieron involucrarse en política por vía de la plataforma oficialista tuvieron que echar para atrás cuando los propios seguidores en el campo de la farándula de esos muchachos que quisieron entrar en política con el PLD para ser candidato a diputados fueron altamente criticados por la gente. Y esa es la juventud de hoy. Es decir... Pero eso no es una señal de que el descontento generalizado en la sociedad está creciendo y de que el deseo de cambio es cambio, cualquier cambio. Volvemos al tema que hablábamos ahorita antes de entrar. Sí, claro, yo creo que el liderazgo político nacional, opositor, por ejemplo, en este caso, no ha estado a la altura de las expectativas de la gente. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Entiendes? Entonces, y es muy difícil establecer la diferencia fundamental en términos de programa, de planteamiento. Entonces, el PLD está suficientemente debilitado como para vencerlo. Entonces el problema tal vez sería cambiar un poquito de estrategia a nivel de las fuerzas opositoras, no solamente marcando el elemento de la unidad, y ahí todos tienen responsabilidad, sino también es a nivel del discurso, ¿no? Que tiene que ser, yo siempre hago la equivalencia con la antipolítica política, es decir, siempre hago referencia a lo que Nicanor Parra hablaba de la antipoesía, como algo que no es que esté en contra de la poesía, sino reinventar la poesía, ¿no? De acuerdo a cánones tradicionales. Lo mismo pasa en política. Tendríamos que reinventar la política, hacerla más de la gente y menos de los aparachic, menos de los profesionales de la política, que son los que... Para eso vamos a necesitar tiempo, no va a ser. No, bueno, y el problema es que la materia... Eso toma tiempo, pero yo creo que todavía hay tiempo. El problema electoral es muy grave. Mira, acaban de anularle la reserva al PRM. Y se había reservado la candidatura a senador y la gente piensa que era porque tenían muchos candidatos para ofrecérsela. Es porque no tienen. Sí. Es al revés. Sí, así es. Como no tienen la mayoría de los partidos de oposición en esas provincias, tienen candidatos suficientes, mira, para diputados, para regidores, para alcaldes. Pero para senadores. Pero para senadores no. ¿Tú sabes por qué? Porque el costo que le ha impreso a la política, todos esos senadores con esos barrilitos y todo eso, le hace tan difícil. Mira, no hay dirigentes sociales que quieran ir de senadores. Quieren ir de diputados, pero de senadores no. Y los dirigentes políticos también. Hay un dirigente del PRM, que es médico famoso, de San Pedro de Macorís, a quien le han propuesto la candidatura a la senaduría. Sí. Y él me dijo a mí, ¿con qué como dinero? amigo, ¿Con qué dinero? Dice, ya él hizo el cálculo, dice, yo busqué un paquete de 53 millones de pesos que necesitan como para competir con uno que tiene 200 millones. Ahora, ¿qué pasa? Es verdad, es altísimo el costo de una campaña electoral, pero también nos preguntamos ¿por qué es tan costoso? Cuando un político debiera trabajar desde hace 4 años ya y compensar esa cantidad astronómica de dinero con un trabajo político en el territorio, pero es que también se quiere llegar los últimos meses a hacer política y para eso se necesita dinero. Y eso pasa por igual con todos los grupos de la izquierda igual, que están lejos de la realidad y entonces
se enfrentan ahora. ¿Quiénes son los candidatos que van a llevar los partidos a senadores en todo el país? Por supuesto. Bueno, pero yo siempre soy... Es un atrapamiento global de la sociedad. Claro, claro. No hay duda. Lo que pasa es que si nos vamos a la historia, y no hay por qué ser indulgente con la izquierda de hoy, que prácticamente es inexistente, aunque hay ejemplos de persistencia que vale la pena citar, pero aquí la izquierda en los años 70 fue prácticamente decapitada. Sin embargo, la socialdemocracia no. Entonces la socialdemocracia ha sido corresponsable de esto. Y la socialdemocracia entró en crisis y desaparece. En el mundo. Y el socialcristianismo. Igual, la democracia cristiana. Igual, pero eso a nivel ideológico. Pero eso a nivel de partidos, políticas. Ellos piensan que una simple campaña publicitaria puede compensar todo el no trabajo político. El problema es que el trabajo político implica trabajo, dedicación y sobre todo innovación. Y la gente, no es solamente hacer. Y la gente necesita sobrevivir, como por ejemplo te ha pasado a ti. Tú no te dedicaste a la política teniendo todas las herramientas para hacerlo, pero tenías que sobrevivir y buscarte un empleo. Entonces, muchísima gente que está en la política, en todos los partidos de oposición, le pasa lo mismo. No pueden dedicar el tiempo a competir contra esos profesionales de la política. Sí, pero tal vez yo no soy un profesional de la política, pero estoy más cerca de la gente que los supuestos profesionales de la política tienen que estar acompañando. Bueno, pues vamos a ver si te anima un día de esto y nos ayuda a ver si abrimos campos, rompemos dominación y esquema. Muchas gracias a Juan Miguel Pérez, sociólogo, por haber venido a conversar con nosotros. Teníamos que expresar nuestra solidaridad con él por el atropello de que fue víctima esta semana cuando fue cancelado del Ministerio de Educación. Por opinar. Por opinar. Por expresar sus opiniones desde el punto de vista profesional como sociólogo. Muchas gracias. Gracias a ustedes.